Muy buenos días, bienvenidos a nuestra reunión dominical. Una vez más nos podemos congregar, ¿cierto?, de manera virtual. Queremos siempre recordar algunos avisos para cada uno de ustedes. Los domingos estamos a las 11 de la mañana con nuestro video, tal como lo hacemos ahora en YouTube. Pero los jueves, recuerde usted que nos conectamos por Zoom y compartimos la palabra de Dios y tenemos un hermoso tiempo también de oración. Los jóvenes se siguen conectando también y así cada semana tratamos de mantener este contacto que es tan necesario en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a tener un tiempo de oración en forma breve porque realmente la lista con motivos de oración la compartimos el día jueves. Así que vamos a orar pidiendo a Dios que este tiempo sea especial para usted, que Dios nos hable a través de su palabra, que también podamos sentir su presencia aún con las alabanzas. Así que le invito a que podamos orar. Señor, queremos darte muchas gracias porque somos una iglesia que quiere hacer tu voluntad. Somos una iglesia que queremos seguir compartiendo tu palabra. Y para eso, Señor, pedimos que en esta mañana tú puedas dirigir esta reunión y que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en cada uno de nosotros. Usa al predicador en esta mañana, bendícele, Padre, y gracias porque aún en nuestros hogares podemos sentir esa cercanía contigo y podemos también sentir ese deseo de servirte cada vez mejor. Y también, Señor, oramos por nuestros hermanos que nos están siguiendo cada semana. Bendíceles ahí, Señor, en sus casas también. Cuida su salud. Y también, Padre, oramos para que puedan seguir creciendo espiritualmente, aunque la situación sea adversa. Oramos y encomendamos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener el inicio de la reunión. Recuerde también que siempre estamos ofrendando online y quiero agradecer a todos los hermanos que fielmente lo están haciendo. Muy bien, comencemos entonces con nuestra reunión.
se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Y fue por mí, por amor. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber
En su amor confiamos, hay descanso en él. ¿Cómo están, queridos hermanos? Hemos escuchado canciones, hemos orado y ahora nos toca abrir la palabra de Dios. Qué bendición que es abrir la palabra de Dios cada semana. Lo podemos hacer en nuestro hogar, esa es la idea, que cada uno de nosotros tenga un tiempo de lectura, de meditación, de oración, pero también es lindo hacerlo como congregación. Y en esta oportunidad no es la excepción. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a leer un pasaje del Evangelio de Juan y vamos a meditar en él. Antes vamos a orar. Les invito a orar. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra. Que ella sea de bendición. Que sea lo que dice Salmo 119, 105. Una lámpara a nuestro camino, una lumbrera. Guíanos, Señor. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando respecto a mensajes en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje que vamos a ver el día de hoy está relacionado también a la persona del Señor Jesucristo y tiene relación con el servicio. Cristo es merecedor de nuestro servicio, del servicio suyo, de mi servicio, del servicio de la iglesia de Dios. Cristo merece el servicio fiel de todo creyente. Vamos a ir a un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 1 al 8. Abran sus Biblias y acompáñenme leyendo Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Este relato que vamos a leer ahora no solo aparece en el Evangelio de Juan, seguramente en sus Biblias ustedes bajo el título aparece un paréntesis y dice Mateo 26, 6 al 13 y Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Eso significa que este relato aparece en 3 evangelios. Y es bueno a veces cuando leemos un relato que aparece en otros evangelios, leerlo, porque a veces los evangelistas nos dan otros detalles que no están. En este caso vamos a ver hoy día, vamos a descubrir que hay ciertas cosas que va a decir Marcos o va a decir Mateo que Juan no nos dice y nos ayuda a completar el puzzle o el cuadro. Vamos a leer entonces Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de su perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué no vamos al Evangelio de Mateo y veamos el relato que nos hace Mateo de esta historia? Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, porque nos va a dar un par de detalles que nos va a clarificar la historia. Fíjense lo que dice Mateo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, está claro que la historia se desarrolla en Betania, muy cerquita de Jerusalén, a un par de kilómetros de Jerusalén, en casa de Simón el leproso. Aquí nos arroja Mateo una información importante, porque Juan pareciera dejarnos saber que esta cena se desarrolló en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Sin embargo,
nos dice Mateo que si bien es cierto fue en Betania, realmente fue en la casa de un hombre llamado Simón el leproso, un hombre al que el Señor Jesús había limpiado de lepra. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Aquí dice Mateo que no fue solo Judas. Judas seguramente fue el que inició esta murmuración respecto al, entre comillas, desperdicio que esta mujer hacía, que María hacía. Pero fueron también los demás discípulos que comenzaron junto con Judas a criticar la acción, el servicio de esta mujer. Así que dice el versículo 8, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y vemos la respuesta de Jesús aquí explicada por Mateo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mira el detalle importante que nos da aquí Mateo. El Señor agregó algo más. Donde se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho. Este relato se repite entonces en 3 evangelios. No vamos a leer el relato de Marcos, pero tú lo puedes buscar más tarde y leerlo en Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Ocurrió solo 6 días antes de la crucifixión. Es decir, Cristo ya estaba a las puertas de ser enjuiciado injustamente, ser llevado a la cruz y resucitar. Solo 6 días. Estos últimos días el Señor se dedicó a hacer un ministerio más bien privado con los más cercanos, y por eso que lo vemos en Betania, que era un lugar al que él visitaba habitualmente porque tenía amigos muy cercanos ahí y estaba muy cerquita de Jerusalén. Así que ocurrió 6 días antes de la crucifixión en un lugar llamado Betania, que estaba exactamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Si bien pareciera que Juan da a entender que esto ocurrió en la casa de Lázaro, como mencionamos antes, nos damos cuenta en Mateo y en Marcos que ocurrió en la casa de un tal Simón que había sido limpiado de lepra por el Señor Jesucristo. Ahora vemos algo interesante en esta cena. Si entramos a contar quiénes participaban, nos vamos a dar cuenta que al menos 15 personas. ¿Quiénes son estas 15 personas? Al menos que estaban sentados en esta cena especial. Eran el Señor Jesús, por supuesto. Era Lázaro. Era este Simón, que se le denomina el leproso. Y los 12 discípulos. No sabemos, no tenemos leyendo los evangelios información de que haya habido más personas, pero al menos había 15 personas. Y fíjate algo muy interesante, qué tremenda la mesa esta que estaba ahí puesta enfrente del Señor, porque en ella había sentados 2 hombres en los que el Señor había hecho una obra extraordinaria. En Simón, el que hospedaba, el que brindaba esta cena en su hogar, había sido limpiado de lepra. ¡Qué tremendo! El milagro del Señor en su vida. Pero algo más, Lázaro había sido resucitado por el Señor Jesucristo. Había estado 3 días muertos y el Señor lo levantó de los muertos. Así que en esta mesa estaba el testimonio vivo del mismo poder del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Y qué privilegiados los discípulos de estar enfrente de estos 2 hombres a los que el Señor en los cuales el Señor había hecho una tremenda obra en ellos. ¿Qué podemos decir del servicio de esta mujer? Vamos a ver 6 cosas que podemos resaltar del servicio, de la acción que esta mujer tuvo con el Señor Jesucristo. Vemos que era María. En primer lugar, fue un acto espontáneo.
¿Qué quiere decir con espontáneo? Fue voluntario, nació de su corazón. No fue impuesto por nadie, nadie le exigió, nadie le presionó. Es algo que brotó de su interior y ella decidió tomar este perfume y derramarlo en el cuerpo, en la cabeza. Nos dice Juan en la cabeza, nos dice Mateo y Marcos que en los pies seguramente este perfume, que era una gran cantidad, fue corriendo desde la cabeza por todo el cuerpo y llegó a los pies del Señor. Así que fue un acto, este servicio espontáneo. Fue algo que brotó del corazón de esta mujer. Nadie le obligó a tomar este perfume valioso. Fue la obra de Dios en el corazón de María. Y toda obra, todo servicio que nosotros hacemos para Dios, hermanos, nace inspirado por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es Dios a través de nosotros. Realmente no es un mérito nuestro, es la obra de Dios. La gloria es para Dios. Es el Espíritu Santo obrando en nuestro interior y motivándonos, movilizándonos para servir a otras personas. Así que en primer lugar vemos que el acto de esta mujer, el servicio de esta mujer fue espontáneo. En segundo lugar, fue una obra o un servicio extraordinario. No solo espontáneo, extraordinario. ¿Por qué decimos extraordinario? Porque fue un perfume de un valor sumamente alto el que esta mujer ofreció al Señor. Este perfume es un ungüento sacado de las raíces del nardo. Esta planta, este nardo, es originaria de la India, específicamente de los Himalayas. Ese era un lugar muy, muy lejos de Betania o de Jerusalén, de la tierra de Israel. Por lo tanto, eso ya nos indica que era un perfume de un alto valor porque venía de un lugar muy distante, de la India nada menos. Era cerca de medio litro de perfume, no era un pequeño frasco. A veces nosotros compramos un perfume y viene en un pequeñito frasco, ¿no? 50 ml o 100. No, estamos hablando acá de una cantidad importante, cerca de medio litro de perfume. Y este perfume, dice en los evangelios, en Mateo, en Marcos, vemos que este perfume tenía el valor del salario anual de un obrero promedio. Imagínese usted, un obrero promedio trabajando todo un año, podía lograr comprar este casi medio litro de perfume de nardo puro. Así que eso ya nos da un indicativo del valor importante que tenía este perfume. Fue un servicio extraordinario porque era costoso el perfume, pero ojo, esta mujer se lo entregó absolutamente todo, hasta la última gota al Señor Jesucristo. Hace la referencia el Evangelio de Marcos que esta mujer rompió el frasco, lo que indica que hasta la última gota de este perfume fue entregado en servicio como una ofrenda al Señor Jesucristo. Por eso decimos que este fue un acto extraordinario. Nos recuerda este acto de esta mujer María a lo que hizo el rey David. ¿Se recuerdan en el capítulo 24 de 2 Samuel? Encontramos una historia interesante entre David y un hombre llamado Arauna. David había hecho un censo, el Señor se disgustó y trajo una calamidad. 70,000 personas del pueblo de Israel murieron a causa del juicio de Dios sobre la nación de Israel, porque David osó censar algo que desagradó a Dios. Y en esa oportunidad, para que David congraciarse con Dios, para pedir perdón a Dios y para que la mortandad no fuera mayor de parte de Dios hacia él y hacia el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que David decidió hacer una ofrenda. Fíjense lo que dice 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era
es decir, el terreno, y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Saben lo que sucedía en la historia? Arauna le dijo a David, aquí yo te doy los bueyes, yo te doy el terreno, no me lo tienes que pagar, es una ofrenda mía hacia ti, y tú ofrécelo a Dios. Y David le dice, no, yo no voy a dar algo que tú me regales a Dios, algo que no me cueste nada. David dice, yo nunca podría hacer eso. Yo voy a dar a Dios algo que me cueste. Y estuvo dispuesto a pagar David 50 ciclos de plata. Fue un servicio extraordinario, pero también fue un acto, un servicio efusivo. Versículo 3 nos dice aquí en Juan que esta mujer con sus cabellos, enjugaba los pies del Señor, y enjugó, dice, con sus cabellos los pies del Señor Jesús. Fue un acto efusivo. Esta mujer se echó de rodillas a los pies del Señor Jesús. No fue así nomás que ella le tiró un poco de perfume al Señor. No, ella estuvo dispuesta delante de estos hombres, de los comensales ahí en la mesa, a arrodillarse y con sus cabellos enjugar los pies de Jesús. Un acto efusivo. Y nuestro servicio para Dios debe ser efusivo. Lo vamos a ver más adelante también. Fue un acto enlodado. ¿Sabes que a veces cuando servimos a Dios, nuestro servicio puede ser malinterpretado por personas? Puede ser criticado por personas. Siempre el diablo está buscando la manera de desanimar a los siervos de Dios. Así que tú, si has sufrido alguna experiencia en donde has querido servir a Dios y alguien te ha criticado y te has desanimado, quiero decirte que tú no eres el único. A todo creyente le ocurre, porque el diablo odia cuando los creyentes se movilizan en el servicio a Dios y va a buscar todos los medios para desanimarlos. Y a veces la estrategia más eficaz del diablo es la crítica. Y fíjense lo que pasa aquí en el versículo 4 en adelante. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, él comenzó esto. Él comenzó a criticar a esta mujer. ¡Ey, mira esto que está haciendo! Es una pérdida. Si esto pudiera venderse y darse a los pobres. Y los demás discípulos, dice Mateo, que se metieron también al asunto. Y comenzaron a decir, pero esto es un desperdicio. Esta acción de esta mujer, este servicio de esta mujer, fue enlodado, o quiso ser enlodado por Judas y por los discípulos. Entre paréntesis, Judas influenció a los otros discípulos. Y aprendemos algo importante aquí. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque no sabemos el efecto o alcance que puede tener. Lo que Judas dijo con una mala intención, porque él era ladrón y metía la mano a la bolsa, él era el encargado de tener el dinero. Así que él no estaba preocupado realmente de los pobres, él estaba preocupado de que eso se pudiera vender y él tener una opción de robar. Pero lo que él dijo provocó en los demás discípulos también un sentir de crítica hacia esta mujer. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos algo, porque tiene efecto en las demás personas y nosotros a veces nos podemos ver como instigadores de la crítica y la murmuración. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nunca nos veamos en esa situación. La hipocresía de Judas. ¿Qué hipocresía la que tenía Judas? Lo llevó a decir que la acción social es más importante que la adoración a Dios. Hermanos, nunca la acción social. Ahora quiero decirles, hoy día vivimos días de gran necesidad social y económica en el mundo, en nuestro país. Hay familias sin trabajo, hay gente que no tiene que comer literalmente. Yo veo las noticias y hay ollas comunes en diferentes lugares, algo que no se veía hace muchos años en nuestro país. Y gracias a Dios por la iniciativa de iglesias y organizaciones y vecinos que hacen estas ollas comunes que le permiten a gente que no tiene nada alimentarse. Pero quiero decirte algo, que la acción social nunca debe estar por sobre la adoración a Dios. Y si hacemos obra social, siempre debe ser con el objetivo de adorar a Dios, siempre manteniendo la perspectiva correcta. Que Dios nos cuide de ser súper espirituales y arrojar agua fría al corazón ardiente de personas que quieren servir a Dios. A veces personas están ardientes en su deseo de servir a Dios y nosotros somos como Judas y les tiramos agua fría para apagarles ese deseo. Que Dios nos libre de ser culpables de eso. Cuando vemos un nuevo creyente animado por servir a Dios, debemos ayudarlo, debemos motivarlo,
debemos equiparlo para que pueda servir de mejor manera. El servicio de esta mujer, en quinto lugar, fue elogiado. Claro, quiso ser, ¿verdad?, enlodado por Judas y los demás discípulos, pero fue elogiado por la persona más importante. Puede ser tu servicio criticado por los hombres, pero no te preocupes. Lo importante es que sea elogiado por Dios. Y en el versículo 7 al 8 dice Juan que Jesús les dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Señor Jesucristo ya está anticipando aquí. Está solo a 6 días de ser llevado a la cruz. Les está recordando a sus discípulos que pronto, en solo algunos días, Él ya no estaría con ellos. Específicamente, hablando aquí de días, eran 46 días para que el Señor ascendiera a los cielos y se fuera. Así que Él les dice, a mí nunca, no siempre me tendréis, pero pobres siempre habrán. Pero dejen a esta mujer tranquila que lo que ha hecho, dice Mateo y Marcos, es una buena obra. El Señor va a elogiar lo que esta mujer hizo. Elogió la acción de esta mujer. Le llamó una buena obra. Su acto de amor es un olor fragante que pasa de generación en generación, como lo vamos a ver ahora inmediatamente, porque vamos a decir también que la acción de esta mujer, el servicio de esta mujer, María, fue ejemplar. Fue no solo espontáneo, es decir, voluntario, no solo extraordinario porque ella dio un perfume que tenía un costo altísimo. No solamente fue efusivo, se puso de rodillas para servir al Señor. No solamente enlodado porque recibió críticas, fue elogiado por el Señor Jesucristo y finalmente fue ejemplar. Porque Mateo capítulo 26, versículo 13 lo dice muy claramente. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¡Qué bendición escuchar esta frase! Porque quiero decirte que hasta el día de hoy nosotros hablamos de María, de Betania, que estuvo dispuesta a hacer esta gran obra para el Señor Jesucristo. Así que nuestro servicio puede también tener un efecto en otros. Fue ejemplar porque hasta el día de hoy es un testimonio para los creyentes a través de los siglos de cómo se debe servir al Señor. Y cuando tú y yo servimos al Señor, nos transformamos, ¿verdad?, en modelos para otros, para que otros sigan nuestro ejemplo de servicio. Nuestra acción de servicio se transforma en un ejemplo para futuras generaciones, para nuestros hijos, para los nuevos creyentes que nos ven. Fue un acto espontáneo, extraordinario, efusivo, enlodado, o quiso ser enlodado, elogiado por nuestro Señor Jesucristo, pero también un acto ejemplar. Algunas exhortaciones sobre el servicio para ir terminando en esta mañana. ¿Qué podemos decir sobre el servicio que hacemos para Dios? En primer lugar, debe hacerse con excelencia. Todo lo que hacemos para Dios, queridos hermanos, debemos querer hacerlo lo mejor que podamos. No perfección, porque tú y yo no somos perfectos. Mientras estemos en este mundo con este cuerpo y con nuestra naturaleza caída, no va a ser perfecto. Pero podemos procurar con todo nuestro corazón hacerlo lo mejor que nos permiten nuestros recursos y el tiempo que Dios nos permite para hacerlo o desarrollarlo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Seamos honestos, ¿cuántas veces hacemos servicios en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia? Y estamos pensando más bien en las personas más que en Dios. Y eso ya inmediatamente nos predispone a hacer un trabajo mediocre. Pero dice aquí
la palabra de Dios. Pablo específicamente hablándole a los colosenses, que todo lo que nosotros hagamos, lo debemos hacer en primer lugar con todo nuestro corazón. Me recuerda el versículo cuando dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros debemos hacerlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es posible que yo esté ayudando a una persona, un hermano en Cristo, un inconverso, alguien que no conoce a Cristo, pero detrás de él está el Señor. Realmente mi obra, mi servicio, mi ayuda es para Dios. Y cuando lo pienso de esa manera, digo, yo lo tengo que hacer lo mejor porque Él me salvó, porque Él dio lo mejor de sí para mí. Yo quiero dar lo mejor de mí para Dios. Así que nuestro servicio debe hacerse con excelencia. En segundo lugar, nuestro servicio debe hacerse con fervor. Como esta mujer que veíamos recién en Juan capítulo 12. Ella se tiró de rodillas a los pies del Señor y enjugaba con sus cabellos los pies de Cristo. Ahí vemos un acto de fervor total. Y dice el Romanos capítulo 12, versículo 11, hablando del servicio, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Nuestro servicio debe venir con un espíritu fervoriente, o fervoroso, mejor esa es la palabra, no fervoroso, un espíritu fervoroso. Cuando servimos a Dios, se debe ver en nosotros, en nuestra actitud, un fervor, porque es para Dios, como lo veíamos en el versículo anterior. Debe hacerse con excelencia, debe hacerse con fervor. El servicio también debe ser práctico. A veces nosotros no somos prácticos en nuestro servicio a Dios. Y Proverbios capítulo 3 nos da un consejo, versículos 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay momentos a veces donde no podemos ayudar. En ciertas ocasiones no tenemos los medios o la oportunidad. Pero cuando tenemos los medios, dice aquí el escritor de Proverbios, Salomón, cuando tuvieseis poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo para darle. Si tienes para darle hoy, dale hoy. No le digas, mira, vuelve mañana, cuando tenías para darle, cuando podías suplir su necesidad. Cuando podías hacer un servicio en la iglesia que había una vacante y tú lo podías hacer, no digas, bueno, el próximo año lo voy a hacer. Cuando tú tenías la oportunidad, lo que está diciendo aquí el libro de Proverbios. Nuestro servicio debe ser práctico. Algo similar a lo que le dice Santiago a los creyentes, a los que les escribe en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice Santiago capítulo 2 lo siguiente. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Interesante este versículo que nos habla de que nosotros probamos la fe que tenemos en Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, a través de nuestro servicio, supliendo la necesidad de aquellos que están pasando por problemas. Recuerda que Dios vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende nuestras necesidades. Nosotros somos un instrumento, somos el medio, somos la mano de Dios o los tentáculos de Dios para llegar a las necesidades de la gente. Así que cuando tú sirves, estás siendo un instrumento de Dios para suplir la necesidad de personas. Pero también el servicio debe hacerse con humildad. A veces nosotros hacemos el servicio con la actitud o la motivación equivocada, con orgullo en nuestro corazón. Pero dice Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo es un gran ejemplo de esto. Dice la palabra de Dios también que Él se despojó a sí mismo, ¿no? Se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y dice que tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. No estimó el ser igual a Dios. Mira la actitud de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo,
que Él vino a servir y no a ser servido. Así que nuestro servicio debe ser hecho con humildad, con un corazón humilde. La soberbia no es amiga del servicio, todo lo contrario, la soberbia nos aleja del servicio. La humildad nos lleva a ponernos delante para suplir la necesidad de las personas. El servicio debe hacerse con humildad, el servicio debe hacerse con fidelidad. Mira lo que dice Mateo 25-21 dentro del pasaje o el contexto de la parábola de los talentos. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si hay algo que vemos en la palabra de Dios es este concepto de que Dios nos da tareas para desarrollar, servicios para ser pequeños, y a medida que avanza y que somos fieles en cumplir esos servicios pequeños, Dios nos va dando desafíos más grandes, tareas más grandes para desarrollar. Pero la importancia está en la fidelidad, está en la fidelidad. El Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Debemos hacer el servicio a Dios con fidelidad. Si hacemos un compromiso de hacer algo, terminarlo y hacerlo con excelencia hasta el final, con fidelidad. Pero el servicio también debe hacerse con la mirada puesta en el galardón. Sí, en el galardón, porque hay un premio, porque hay recompensas, dice la palabra de Dios. Mira, leímos hace un momento atrás Colosenses 3, 23 y 24. Enfatizábamos la primera parte que hablaba de hacer todas las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero enfaticemos ahora el versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Escucha bien, sabiendo, es un hecho que el Señor nos va a recompensar porque estamos sirviéndole a Él, porque a Cristo el Señor servís. Me encanta lo que dice Hebreos 6:10 también. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes que a veces pensamos, bueno, estoy haciendo esto, estoy llamando a tal persona, estoy haciendo un acto de sacrificio, estoy sirviendo al Señor en un ministerio por tantos meses o años y pareciera que a nadie le importa o nadie se da cuenta? Mira, eso no es importante si a la gente le importa, no es importante si la gente lo ve. Escucha, lo importante es que Dios no es injusto, como a veces somos los hombres. Los hombres a veces somos injustos. Nos olvidamos de dar las gracias. Pasamos por alto los sacrificios que personas hacen en favor nuestro. Pero el Señor no es injusto. Él no es injusto para olvidar nuestra obra. Escucha bien, la obra que tú haces para Dios, el servicio que tú haces para Dios, que yo hago para Dios, Dios no lo olvida. Y dice que Él no va a olvidar el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. El Señor no lo va a olvidar. Y llegará el día en el que estaremos en la gloria y el Señor nos va a recompensar. No tenemos tiempo para hablar de las recompensas. Eso da para otro estudio, pero hay recompensas. Me recuerdo lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Queridos hermanos, nuestro servicio, nuestro trabajo para Dios no es en vano. Dios nos va a recompensar. Dios nos va a recompensar. Así que algunas exhortaciones respecto a nuestro servicio. Debe hacerse con excelencia, porque es para Dios, con todo nuestro corazón. Debe hacerse con fervor. Tiene que notarse en nosotros un entusiasmo especial, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para nuestro Salvador. Debe ser práctico. Debe ir en busca de suplir la necesidad inmediata. No dejar pasar las oportunidades de servicio, porque a veces esas oportunidades no vuelven a llegar. Debe hacerse con humildad, como el Señor, que vino a servir y no a ser servido. Nosotros debemos entender que nuestra misión en este mundo no es ser servidos, es
servir a los demás. Debe hacerse con fidelidad hasta el final, aunque sea una tarea pequeña o aparentemente insignificante, con fidelidad. Debe hacerse con la mirada puesta en el galardón. Como conclusión, antes de orar, la vida cristiana es más que recibir, es dar. Queridos hermanos, la vida cristiana es más que recibir. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación. Hemos recibido la morada del Espíritu Santo en nosotros. Hemos recibido tantas bendiciones. Efesios lo dice, ¿no? Riquezas en Cristo a montones. Pero la vida cristiana es más que recibir. La vida cristiana consiste también en dar. Ahora Dios está esperando que demos a las demás personas. Que extendamos nuestras manos y vayamos en busca de los perdidos, vayamos en busca de los necesitados. Todo creyente está capacitado para servir. En segundo lugar, todo creyente ha recibido dones, talentos, tiene recursos, tiene el tiempo, las oportunidades para servir. Ninguno podrá llegar al cielo y decirle: Señor, no me diste ni los recursos, ni las capacidades, ni las oportunidades, ni el tiempo. No. Todos tenemos esas cosas. Y un día Dios nos va a pedir cuenta. Todo creyente está capacitado para servir. Tu servicio pudiera ser el contacto más cercano que alguien tiene con Dios, en tercer lugar. Tu servicio, escucha bien, pudiera ser el contacto más cercano que alguien tiene con Dios. Sí, tu obra. Esa ayuda que tú le das a un vecino. Mire, el otro día había una vecina que estaba con problemas en su batería y me lo mencionó al pasar. Y yo le dije: mire, ¿por qué no busco mi auto y lo meto por su estacionamiento? Y ella me dijo: yo tengo cables. Le ofrecí mis cables. Me dijo: no, yo tengo cables. Y ella con una sonrisa abrió el portón y hicimos algo que me demoró unos poquitos minutos, pero fue algo significativo para ella. Un gesto. Me abre una puerta para hablarle del Señor. Porque nuestro servicio pudiera ser el contacto más cercano que alguien tiene con Dios. Y también, si usted está desmotivado, que es algo tan común hoy en día, en mucha gente, por lo que está pasando, si usted está desanimado, lo mejor que puede hacer para sentirse mejor es hacer un acto de servicio. Lo quiero motivar. ¿Por qué no hace un acto de servicio? Pastor, deme algún ejemplo. ¿Qué puedo hacer? En estos días de encierro pareciera que las oportunidades están limitadas. Ya lo he mencionado varias veces, creo que el pastor Bravo también lo ha dicho, podemos llamar. ¿Sabe usted? Pídanos el número. Usted está en el grupo de WhatsApp, ahí están los nombres y los números. Mire, haga el trabajo, un par de personas por semana que usted llame. Puede ser significativo. Yo leí hoy día un artículo del Canal 13 que decía que el suicidio en los adultos mayores ha aumentado en un 100%. Gente de tercera edad que se está quitando la vida por depresión, porque está encerrada en sus casas, en confinamiento, porque nadie le llama, porque están pasando por problemas económicos. Una llamada suya puede hacer una gran diferencia. Es un acto de servicio. Ayudar a una vecina, como hacerle conexión con los cables para que parta su auto, porque eso es un acto de servicio. ¿Por qué no llevar unas galletas a una vecina y le abre una puerta para hablarle del Señor? ¿Por qué no decirle a tu esposa, varón, en tu casa: sabes que hoy día descansa, yo voy a cocinar? Pero pastor, yo no sé cocinar. Hay tutorías en YouTube que puedes buscar recetas y puedes seguir los pasos y cocinar una rica comida y dejar descansar a tu mujer y hacer un acto de servicio a tu esposa. O lavar los platos. O decirle: sabes que, mira, tengo tiempo, ahora estoy en casa, me queda tiempo para limpiar, quiero que tú descanses. O un acto de servicio a los hijos, gastar tiempo con ellos, hacer algo especial con ellos, porque el servicio debe partir por la casa también. Hay muchas cosas que podemos hacer. Orar. Orar es un acto de servicio. Interceder por otros creyentes, muy importante. Tome el nombre de personas cada día y ore por un par de hermanos de la iglesia. Ore por nosotros. Ore por los pastores. Ore por los diáconos. Por los que dirigen la iglesia. Por creyentes en otros lugares del mundo.
por las autoridades. Hay mucho para orar. Si está desmotivado, lo mejor que puede hacer para sentirse mejor es hacer un acto de servicio. Porque más bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, es dar que recibir. Más feliz va a ser usted dando que recibiendo. Les invito a cerrar sus ojos. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Tal vez usted está hoy triste, ha estado triste. ¿Por qué no ora al Señor y le dice, Señor, he estado enfocándome en mí mismo, mis ojos están puestos en mi persona, he estado siendo egoísta y hoy descubro que necesito enfocarme en los demás, en mi esposa o esposo, en mis hijos, en mis vecinos, mis compañeros de trabajo, en los hermanos de la iglesia? Ayúdame esta semana, Señor, para hacer un acto de servicio o actos de servicio que te lleven gloria a ti. Que sean como ese perfume de gran valor que esta mujer María de Betania le entregó al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos para ser creyentes que sirven de corazón y llevan gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es importante la palabra de Dios y muchas veces llega en el momento cuando más lo necesitamos, aquel mensaje que justo usted puede decir, ese mensaje era para mí. A todos nos pasa, siempre Dios nos habla a través de su palabra. Queremos despedirnos, deseando que esta semana que comienza sea de bendición para cada uno de ustedes. Y si Dios lo permite, nos estamos encontrando nuevamente el día jueves. Ahí recuerde la reunión por Zoom a las 20 horas. Dios le bendiga.